¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Vamos a hacer un video para Jan, para Demet, después haré para el de cumpleaños de ella, que hoy no va a ser para hoy, va a ser para el lunes. Eh, Chicas, que yo por ahí no tire, no quiere decir que ellos estén mal o no, nada que ver. Yo, en general, si no estoy tirando, no estoy tirando, fíjense que para nadie, pero por temas míos personales, no por otras cosas. No, porque algunas me dicen, si yo no tiro es que yo no están. No, no, a veces es más. Y no, no, yo cuando estoy acá en casa y estoy haciendo otras cosas, no, no tiro para nadie en realidad. Generalmente son consultas privadas las que tengo y no por ahí para temas de ellos, sino privadas para temas personales, ¿no? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y algo que quiero aclarar es otra cosa. Cuando yo, la última tirada que hice, que dije que estaban preparando algo que se podía desactivar y que él lo sabía, no era desde España, sino era desde Italia, con una persona que él ya conocía y que él estaba al tanto y que eso se podía desactivar porque a lo último yo saqué una carta más para ver qué pasaba y era la muerte. Entonces dije, bueno, esto es probable que no se dé. Gracias a Dios no se dio. Lo, eso que se estaba viendo, pues yo ya lo había visto en dos tiradas, en una que había hecho de forma personal y en otra que hice adelante de ustedes y que había salido exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a tomar un poquito de agua. La cuestión es que no era desde España. Después lo que pasó en España por temas organizativos, eso es otra cosa que yo no pregunté. No sé si fue por temas organizativos, por qué se quejó la gente. Sé que hubo quejas, pero no sé bien qué pasó. Bueno. Vamos a ver. Bueno, él evidentemente va a viajar. Acá lo que me sale no es que estén mal las cosas, porque acá después, acá va a haber un viaje que él haga, largo, que va a traer ciertos problemas a la pareja. Yo creo que después esto se va a arreglar, sale el sol, la luna, las estrellas, pero en este momento yo no estoy diciendo que estén mal las cosas para nada, ahora los voy a poner a los dos, sino que hay mucha gente de por medio tratando, como siempre. A ver, esta es la misma historia de siempre. Hay muchas cosas que se están diciendo en internet. Yo pregunto una cosa y me están respondiendo otra. Esto es muy común que me pase, por eso ahora voy a hacer otra tirada. Muchas cosas que se están diciendo tanto de él como de ella en internet, ¿no? Que si ella está... Yo es lo que pienso por lo que sale acá, porque les vuelvo a reiterar que yo no miro... cuando yo desaparezco, yo ya les dije que tele no miro, que nunca vi una novela de ellos ni nada, pero cuando yo desaparezco no miro ni YouTube, ni TikTok, ni Instagram. En realidad, cuando desaparezco y no miro nada de eso. Entonces hay muchas cosas que yo no me entero, pero por lo que me están diciendo las cartas acá, que es un poco siempre más de lo mismo. Amigos que no son amigos, gente que está atrás del dinero, cosas que se dicen tanto malas de él como de ella, críticas, mentiras. Puede ser que se la relacione a ella con gente, amorosamente con gente nada que ver. Ella, yo creo que está guardando un secreto de trabajo, ¿eh? Está guardando un secreto. Por eso les digo que me está contestando otra cosa. Me está guardando como si fuera una sorpresa que va a dar. Que es un secreto de trabajo. Que él va a tener un viaje, sí, va a tener un viaje que puede llegar a...
es un viaje, por ahí es un poquito más largo de lo habitual. ¿Que puede llegar a tener alguna consecuencia en la pareja? Sí, creo que se va a arreglar todo eso. Sí, se va a arreglar. Acá este tipo de cosas se van a terminar. Pero, no sé, acá hay como una sorpresa de trabajo. Puede ser que, a ver, estoy viendo, puede ser que ella haga un viaje con él. O puede ser también que ella dé una sorpresa de trabajo que pueda estar relacionada con él. Ahora vamos a tirar ellos dos. Estoy tratando de sacar las cartas que no tienen desnudos para que no me las censuren. Pero lamentablemente los arcanos mayores, la mayoría tienen un dibujo así, pero son obras de arte, la verdad es que, qué sé yo. Bueno, ese fue el primer mensaje que quisieron dar las cartas, así que lo vamos a respetar. Bueno, la luna se me quedó al revés. Secreto, acá seguimos con los secretos. Bueno, yo creo que acá la relación está bien, no está mal. Acá evidentemente hay una noticia que está por salir. Yo creería que puede ser de trabajo. Yo, honestamente, hay una noticia que está por salir, sí. Acá está la llave y acá está el sol. Va a ser una buena noticia. Acá como pareja ellos están bien. No hay nada que esté mal, todo lo contrario. Acá hay dos pájaros. Vamos a sacar un pájaro, es lo mismo, no sé, a sacar esto, porque este mazo tiene más cartas. Yo a veces las saco, porque hay una que tiene es como un Lenormand extendido, y hay una que sí tiene un desnudo, entonces voy a tratar de evitarlo. Sí, acá hay buenas noticias. Por lo que me estaba mostrando antes, yo creo que ella tiene una noticia muy buena de trabajo. Puede ser que esté relacionada con él, sí, porque él sale enseguida. Y también hay un viaje. Puede ser que ella también viaje con él. Pero, a ver, hay un viaje para él largo que puede llegar a traer algún problemita, sí, pero que se soluciona. Vamos a dejarlo a él. Bueno, no sé a dónde será ese viaje largo, la verdad, pero es bueno que por ahí él tome los recaudos para que esto no traiga un problema en la pareja. Pero la verdad es que yo me tiraría por como que hay una... La verdad que yo me quedo pensando, ¿no? En la tirada, discúlpenme. Pero me da la sensación como que sí, como que ella tiene un secreto guardado que es de trabajo, que lo puede llegar a involucrar a él, o un viaje que pueden estar involucrados también ambos.
ver, así que así abrimos, ¿no? Sí, otra vez me refuerza lo del viaje, el viaje de trabajo. Sí, evidentemente él va a hacer un viaje de trabajo que lo tiene un poco nervioso ese viaje de trabajo. Vamos a ver ella. Bueno, pero si lo tiene nervioso, siempre está la posibilidad de que ella vaya con él. Vamos a ver ella. La llave. La hoz. La luna. Otra vez el trabajo. El dinero. El árbol y la estrella. Hay algo con el... Bueno, acá está el amor. Pero hay algo con el trabajo, acá. No sé, algo que va a ser bastante como llamativo, porque la luna habla de la fama también, ¿no? Parecería que es algo así. Los voy a dejar descansar un ratito a ellas. Vamos a sacarlos de acá. Vamos a buscarlo. Vamos a ver qué más nos quieren contar. Bueno, vamos a dejar que nos cuenten un poquito. Y después llamamos a las preguntas. Así que yo creo que acá hay una pregunta que es precisamente si ella va a dar una noticia. Yo creería que podría llegar a ser de trabajo. Después lo vamos a preguntar. Porque abrió con todo, así como, hay un secreto que se está guardando, pero que tiene que ver con el trabajo. Bueno, la verdad es que lo debería poner acá porque el volumen es corto. Vamos a ponerlo acá. Bueno, esa es la respuesta. Si yo estoy preguntando, ¿no? Acá pongo, ya que está, pongo unas más. La respuesta está acá, igual, acá sale el corazón, obviamente. Si ella está enamorada de Jan, sí, acá, sin dudarlo, sí. Habla también de romanticismo, de hechas raíces, de lo espiritual. Sí, hay cosas, hay entornos que a ellas por ahí no les gusta de él, hay cosas que puede... Ojo que el zorro a veces también, no solamente es el entorno, yo pienso que tiene que ver igual, habla también de la gente de trabajo que lo rodea. Eso es lo que le genera dudas a ella, pero en realidad, o sea, la llave del corazón de ella la tiene él, así que sí, está enamorada de él, pero hay cosas de su entorno, de la gente, que a ella no le gustan, o sea, pero bueno, eso ya lo sabíamos. Y eso es lo que la hace dudar un poco muchas veces, ¿no? O sea, ese entorno.
peces, si él está enamorado de ella, sí, también está enamorado de ella. Pero es un sí también, son las raíces, es lo espiritual. Es la abundancia, yo creo que él tiene una búsqueda de la abundancia. A ver, espiritualmente y emocionalmente sí, hay sentimientos, son abundantes los sentimientos, pero también puede hablar de una búsqueda de sustento, de dinero, de un montón de cosas. Yo hice el corte hasta acá, ¿no? Después, obviamente, me salen estos que son las nubes y después las flores, así que no. Y también la niña, así que sí, yo digo que sí. Siguen en la misma página, vuelvo a repetir, o sea, lo que después, lo que pueda llegar a pasar más adelante es libre albedrío de los dos, pero hasta el momento yo veo que para mí siguen juntos. A ver, vamos a ponerlo a ella, yo creo que esto ya lo respondió, ni bien abrimos cuál es la noticia que iba a dar ella, yo creo que es de trabajo, pero vamos a ver. Puede ser también como, no sé, un sueño cumplido, algo que se le va a cumplir, una buena noticia evidentemente va a ser. Bueno, otra vez el secreto. Yo creo que es algo que tiene que ver sí o sí con el trabajo. Es algo que, otra vez la luna, que va a dar que hablar, algo que, yo vuelvo a repetir, tiene que ver mucho con la fama. Algo que está bueno, sí. Todavía es un secreto, pero bueno, prontamente va a ser develado. A ver, esta ya la tachamos. Yo creo que sí, que tiene que ver con el trabajo. Estaría buscando estos arcanos. A ver, gente, los que dicen que está con Engie, nada que ver. Yo creo que ellos son amigos. Lo vuelvo a repetir porque pero es la última vez. O sea, basta. Otra de las cosas que me preguntaron es, a ver si lo voy a hacer también con estos arcanos. Si el turco se va, porque aparentemente, por lo que me dijeron, está en Turquía ahora. Si el turco se va a estrenar, están estas dos ahí. Ahora preguntamos bien igual con las Lenormand.
A ver, todavía no. Bueno, acá evidentemente hubo una reunión, porque acá está el juicio, para tomar una decisión. Bueno, acá creo que hay algo que se terminó, hay un contrato, o sea, a ver, puede ser que haya habido un juicio y haya salido favorable, sí. Y puede ser que se haya llegado también a un acuerdo para un acuerdo favorable, evidentemente, porque acá está la emperatriz. Y encima me sale la sacerdotisa, la rueda, el papa, el mago. Las cartas son buenas. No digo que se estrene ya, pero puede ser que lo hayan vendido a algún tipo de plataforma. El tema del turco. O sea, la primera que me sale es el colgado. O sea, el colgado me está diciendo que por ahora no. Pero acá hubo una reunión para tomar una decisión. La decisión, ¿cuál es? Muy probablemente, yo digo por la estrella y por las cartas que salen acá, es que esto se venda a una plataforma y en consecuencia en algún momento esto se va a estrenar. A ver, vamos a preguntar si lo de Disney terminó. Yo no me acuerdo que había salido las últimas veces. Pero yo creería que se habrá terminado el juicio. Por el tema, si van a vender la plataforma. O sea, si van a vender el tour por alguna plataforma. La luna, el colgado, la torre. No, para mí este juicio ya está, ¿eh? El carro no. Para mí precisamente yo creo que para mí, que se fue a... No quiero sacar estas porque estas sí se le ve algo a la señorita. Son las cartas más lindas, una lástima, pero bueno. Yo creería que fueron a negociar algo de eso, o sea, que este litigio o se cerró o se está por cerrar, porque yo lo que veo es una reunión ahí, para terminar y decidir algo. Con lo cual pienso que esto puede llegar a ser vendido a una plataforma. Vuelvo a repetir, no es que se vaya a estrenar enseguida, pero pienso que sí, que esa reunión tiene que ver. Sí, yo opino, bueno, acá está otra vez la justicia, sí, esto es algo que viene ya de un tiempo. Honestamente pienso que sí. Voy a preguntar una cosita más. Que están para llegar a un acuerdo, tal vez algún otro acuerdo de trabajo. Ahora lo voy a preguntar con las Lenormand. Porque más o menos esto me está diciendo lo mismo. La justicia, la sacerdotisa del sol, los enamorados. Sí,
para mí se va a acabar un tema que venía medio trabado desde hace un tiempo largo. Esto. Bueno, ¿con qué seguimos? A ver. Voy a agarrar el anillo, ¿eh? Ah, acá podría preguntar, bueno, ahora lo hago. Pues yo empiezo a pensar algunas cosas y se me van las preguntas, pero que quería seguir preguntando de esto a ver si había algo más aparte. Eso, quería preguntar algo más, si había alguna posibilidad en Turquía o algo de eso, para un trabajo. Pero bueno, ahora pregunto otra cosa. Esto salió ya, esto se cayó así. Parecería ser que, o sea, la pregunta es, se cayó. Si él renovó contrato con Dolce & Gabbana, yo creería que sí, que lo renovó. Se cayeron, así que parecería que sí. Y ahora voy a sacar el ancla. Antes de que me olvide la pregunta. A ver. A ver, acá pregunté si hay alguna posibilidad de que él vuelva a trabajar en Turquía. No por ahora. Por ahora es como que los caminos están un poco cerrados. Pero, por más, o sea, que su corazón o que esté dolido, es su casa. Más adelante, yo pienso que están las posibilidades dadas. A través de personas que tiene amigas, a través de ella. Sí, no ya. Yo creo que ahora las cosas para volver a trabajar ahí están bastante, digamos, trabaditas. Pero más adelante, con su corazón está ahí, aunque su corazón esté lastimado, está ahí, es su casa. Yo pienso que más adelante sí, está la posibilidad a través de amigos, a través tal vez de Demet, haya algún tipo de posibilidad que él vuelva a trabajar ahí. No por ahora, o sea, no sale por ahora realmente. Yo creería que va por el lado de el contrato de Disney o sea, el juicio de Disney puede ser que ya hayan llegado a un acuerdo, porque en todas las tiradas me mostró como reuniones y decisiones, lo que habilita a que el turco tal vez se venda a plataformas, pero no que salgan enseguida. A ver qué sale acá. La luna. Sí, yo pienso que es eso.
Me salen otra vez viajes. Viajes cortos y viajes largos. A ver, sí, pienso que que hay de todo un poco acá, honestamente. Es como que, voy a dejar por acá, como que se pudo haber cerrado eso, el tema con Disney, y se empiecen a estar las negociaciones para el turco, para venderla. Después, también yo creería que también se puede llegar a hablar en un futuro un regreso a trabajar a Turquía. Sí, sí, realmente pienso que algo de eso también hay, pero bueno, la cosa viene dura, no es para ahora, pero la posibilidad más adelante, honestamente, está. No es que no está, sí está. No digo este año, tal vez para más adelante. ¿Qué más? Bueno, ya dije que ellos están bien, que quieren estar juntos, que lo que... a ver, permiso, que hay otra pregunta. Que lo que a ella por ahí la frena un poco es algún entorno que él tiene desde Italia. Me refiero al entorno que tiene siempre de trabajo, que no, tal vez no sea el mejor, pero bueno, es lo que la detiene un poco a ella. Y tal vez por ahí, sí sé que yo, como había dicho, que ¿se acuerdan que el tour lo iba a hacer de otra manera, que ahora se está haciendo un poco más ordenado, de diferente manera, no con tantas selfies? Bueno, o tanto descontrol como había en esos tours. Sí, pero no es algo que a ella le guste tampoco mucho. O sea que tal vez debería pensarlo de otra manera, eso de los tours y de la asociación, cómo ayudar a los chicos y todo eso. Pues, tal vez debería reformularse y pensarse de otra manera. Yo creo que va por ahí. Y no hablo más del tema. Pero bueno, qué sé yo. 2, 3, 4, 5. Si ellos estuvieron juntos el día de los enamorados, esto es un sí. Yo creería que sí, estuvieron juntos. Esto es una pregunta que me hicieron. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo aclaré, que es lo que yo había dicho cuando cuando fue lo de Barcelona. ¿Qué más? Bueno, ahora tiene en Oporto una fecha, ¿no? Donde se presenta. ¿Cómo le va a ir ahí en Oporto? Ojo que también puede haber cosas de trabajo. Yo no sé si él todavía tiene su bufete de abogados o cosas ahí. También puede haber cosas de trabajo que lo lleven, que también se estén tratando ahora en Turquía. O sea, yo creo que hay una combinación. Y esas son cosas que las digo mientras que barajo porque me van cayendo en este momento. A ver, ¿cómo le va a ir? 1, 2, 3.
a ver, no es que le vaya mal, sino que, a ver, puede ser que sea, yo no sé, porque acá podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Tal vez no sea un lugar tan grande y haya menos gente. Gente va a ir, sí, obviamente. Puede ser que el lugar sea más chico y vaya menos gente. No es que no va a ser exitoso, sino que tal vez el lugar sea más chico y tal vez por ahí no sea el dinero que están esperando. Vamos a ver. Creería yo, ¿no? Porque me queda como el colgado. Tampoco estoy diciendo que no va a vivir gente ni nada por el estilo, ¿eh? Sino que a mí me da la impresión de que no es un lugar por ahí tan grande. A ver. Claro, es algo más pequeño esto. O sea, no le va a ir mal. La gente va a ir, pero tal vez no sea la recaudación que ellos pretenden. No me refiero a Jan, sino por ahí a la asociación. Pero sí, el lugar evidentemente va a ser bastante más chico. Y vamos a preguntar en Italia, que no me acuerdo dónde era, sí, en qué parte de Italia era. Me lo dijeron, perdón, pero no me acuerdo. No me digas que hay un mosquito, me muero. Los detesto. Mira, ¿cómo? No, perdón, en Italia, pues no sé dónde. Yo dije en Milán. A ver, vamos a ver. Bueno. Yo creo que están acostumbrados ahí. No es que tampoco, no es que le vaya mal, pero yo creo que acá hay muchas mujeres que están acostumbradas a lo que era altura antes, de tocarlo, abrazarlo, y tal vez no se encuentren con eso en este tour, o traten de hacer lo mismo, porque sí, muy probablemente se trate de hacer lo mismo, o sea, tocarlo, abrazarlo, y tal vez no se encuentren con lo mismo y ahí no les va a gustar mucho, pero que se va a tender o sea, la gente está acostumbrada a eso, van a tender a hacer eso, y tal vez si se les prohíbe, las mujeres no van a estar muy contentas. Pero bueno, lo podemos preguntar con el tarot. Acá se me cayó esto, ya no sé ni cómo digo, la gente, las mujeres. Las mujeres, claro, las mujeres quieren a tocarlo, abrazarlo al hombre. No, tal vez no estén muy contentas, no van a estar contentas para nada, si no pueden hacer eso, no. Creo que eso es lo que puede llegar a pasar.
Bueno. Acá es porque ella todavía no se decide. Bueno, yo lo contesté, creo que va mucho por ahí, por cosas que hay que cambiar todavía. Pero bueno, eso lo verán ellos. A ver. Desconcentró el mosquito. Hay una invasión de mosquitos acá, pero una invasión. Se abre la puerta y entran 50.000 mosquitos. Y si hay algo que yo detesto, son los mosquitos. Ahí está, yo vi. A ver. Bueno. Por ahora, porque me dicen que, perdón, yo me desconcentro con mi mosquito, me voy a matar. Lo maté. ¿Qué relación? O sea, la relación está, digamos, bien. Ella quiere seguir con la relación. Pero vuelvo a repetir, porque acá me sale, que hay problemas con su entorno de trabajo, que no le gusta a ella. Lo vuelvo a repetir porque vuelve a salir. Ella sí quiere estar con él. Evidentemente, acá lo que parece, realmente parecería como una mudanza también, como que ella se mudara a un lugar. Esto también parece eso. Puede ser una decisión que ella tome, mudarse a un lugar también. Y me está contestando eso, qué decisiones va a tomar ella con la relación y tal vez puede ser que sea una mudanza. ¿Qué más? A ver, ¿dónde estás? Acá voy a agarrar estas. Ya que la tenemos a ella. Esto creo que va a ser larguito este video. Así que tenganme paciencia, chicas. Porque a veces me dicen por qué mezclo tanto las cartas. Yo creo que ya lo expliqué. Yo mezclo las cartas porque si no las... Primero porque no quiero que me queden pegadas con otra lectura. Y segundo porque las barajo y yo tengo que sentir cuándo cortar y cuándo no cortar. A ver. Bueno, yo pregunto por ese anillo, si es un regalo de ella, ese anillo que tanto está mostrando en las redes que yo no vi, yo creo que sí, que es un regalo de ella. Podría sacar el anillo acá también porque es... O esto, el ramo que es un regalo en realidad. Bueno, ¿dónde quieres entrar? Acá. No hace falta muchas cartas. Bueno, gente, acá está el anillo.
Yo creo que sí, que es un regalo de ella. Es un... A ver, ¿qué más sale? El camino, otra vez el barco, la estrella, el sol. Sí, yo creo que sí, es un regalo de ella. Bueno, y salen otras cartas, pero que me hablan de otra cosa. Hoy me están muy repetitivas con el tema de un viaje. Muy repetitivas con el tema de un viajecito. O sea, a veces me quedan las dudas porque me muestran ciertas cartas y yo quiero corroborar. Por eso a veces soy un poco reiterativa. Ay, por favor. Hay días que las lecturas salen derechitas y hay días que muestran lo que quieren mostrar y se acabó ahí. Y si lo quieren mostrar tanto porque es importante. Bueno, el mago, la muerte, la rueda, el sol, la emperatriz, la fuerza. Sí, creo que sí, es un regalo de ella. Está derecho, está el sol, no importa lo que me cuenten antes, el sol, la emperatriz y la fuerza, yo creo que sí. Acá a veces salen otras cuestiones. A ver, ¿qué más? No sé si dije que va a estar, si va a estar para el cumpleaños. Yo creo que aparte de las cuestiones que fue a solucionar, yo creo que sí va a estar para su cumpleaños. No sé si lo dije o no lo dije, si lo tiré o no lo tiré, pero creería que sí. Bueno, lo mismo dije del viaje, que él tendrá que tomar, si es por un viaje de trabajo con el tema del tour, tendrá que tomar sus recaudos para resguardar su imagen y la de su asociación. Y empezar por ahí a hacer las cosas con otra actitud o con con otro tipo por ahí de desempeño, no sé. O cambiar un poco las cosas. Lo de Sandokan yo ya lo respondí la vez pasada, dije que hay posibilidades, no lo voy a volver a tirar a cada rato. Esto es lo mismo. Puede ser también el tema del Tour de Brasil, pero bueno, eso lo vamos a tirar un poco más adelante porque todavía falta, entonces como que recién está iniciando. Puede ser eso el viaje a Brasil, ¿eh? Y que por ahí tenga que tomar sus recaudos en ese viaje. Así que tanto marca un viaje largo, puede ser que sea eso. También marca como una mudanza de ella, o sea, hay una decisión que ella va a tomar, puede ser una mudanza. Y que a la noticia de ella, yo vuelvo a repetir, creo que es una noticia de trabajo, muy, muy buena, muy linda. A ver, a ver, a ver, a ver. Si hay algo más. Bueno, voy a tirar para ella, así en general. A ver. Al revés. Bueno, yo sé, o sea, si está de vacaciones se le terminan las vacaciones, ¿eh? Acá, a ver, cuando a mí me sale el mundo o el papa, acá generalmente me habla de como de una unión. Una unión que está aprobada, ya sea por la gente de su entorno,
además gente, o sea, algo que va a ir para adelante. Y me refiero a una unión de pareja, ¿no? La familia, el as de copas. Oh, bueno, y después de todas esas luchas viene la victoria, que es el 6 de bastos. De todas esas luchas internas y externas, viene la victoria. Acá hay una finalización también de ciertas cosas que no están buenas, pero la verdad que la tirada es linda para ella, es muy linda. O sea, esto es una unión, esto es como formar una familia después de acá están las de copas, o sea, el 10 de copas con el as de copas. Perdón, yo vi un 7, es un 5 de bastos. Bueno, un 5 es lo mismo. Después son sobre todo luchas internas, tiras y aflojes, que puede tener interno y externamente. Viene el 6 de bastos, que es el triunfo de esto. O sea que me vuelven a reforzar que sí, que ellos están juntos, o sea, lo vuelven a reforzar la idea. Perdón, voy a mezclar estas cartas también, ya que estamos. Hoy quiero hacer una pregunta. También, no solamente, bueno, acá me habló mucho de lo que es familia y amor y unión. También el 6 de bastos también es éxito en el trabajo, todo. Bueno, 2 de copas, el caballero. Esta no era la tirada que yo quería hacer, bueno, no importa. El loco, el sol. 3, el juicio. Justicia. Esta no era la tirada que yo quería hacer. Ay, Dios, me confundí. Pero bueno, me la voy a hacer con otra. Yo quería preguntar, que me colgué charlando, y yo quería preguntar qué quiso decir ella con las varitas mágicas. A ver si nos dicen, ¿no? Porque a veces es un poco difícil interpretar qué quiere decir con el tema de las varitas mágicas. Que no las vi, pero también me contaron de las varitas. Y ahora voy a tirar para él, también, más extendida. A ver, el hombre, ¡epa! Zorro, el viaje, camino y el corazón. Bueno, por eso yo quería hacer otra tirada y me confundí, y la voy a hacer con esto. No, esta se le ven los pechos. Primero, es muy probable que hable de un trabajo, de que se va a realizar un trabajo. También habla de tomar el camino, pero el camino de su corazón, y de un trabajo que va a realizar. A ver, con un hombre, acá hay un hombre sí o sí.
para lo cual ella se va a tener que trasladar a otro lado con este trabajo. Sí, tal vez sea un sueño hacer ese trabajo y estar con esa persona trabajando. Yo creo que va por ahí. Como que los sueños que ella tenía se hacen realidad. Es lo que yo pienso. A veces es difícil interpretar. Pero vamos a ver acá. La rueda, el emperador, otra vez. Bueno, todas las dudas se están yendo, se destraban situaciones, la justicia, el sol, la fuerza y las estrellas. El sumo, y yo creo que tiene que ver con que el giro, se destraban situaciones, hay dificultades y cosas que estaban ocultas se destraban y acá por fin sale lo que ella tanto quería, porque está el sol, está la estrella, está el sumo sacerdote. Yo pienso que tiene que ver, sí, de trabajar con alguien que ella quiere, algo que ella tenía muchas ganas de hacer, donde va a poner todo su corazón. Y muy probablemente está hablando de eso, de trabajar, de un trabajo que ella tenía muchas ganas de hacer con alguna persona, que tal vez tenga que trasladarse para hacer este trabajo. Como que un sueño que se le hizo realidad. Eso es lo que yo opino. Me puedo equivocar, porque a veces es muy difícil que interpretar, ¿no? Pienso que va por ahí. Algo más, se me queda en el tintero, a ver. Ay. Está picoteada, chicas, por los mosquitos. A ver. Si va a estar en España, yo creo que va a estar en el cumpleaños. No sé si se lo va a ver o no se lo va a ver, pero puede ser que no, porque creo que lo están asediando un poco los periodistas en este momento, pero a ver, creería que va a estar en su cumpleaños. Yo no me acuerdo si yo lo dije o no lo dije, pero lo volví a decir. Y vamos a hacer una tirada general para él. La de Met seguramente va a salir el lunes, que es su cumpleaños. 10 de copas, que es la familia, la reina de copas. Bueno, él tiene preocupaciones muchas veces de que no se haga realidad el tener una familia. Eso lo preocupa, lo deja sin dormir. Fantasea también mucho con eso, o sea, tiene como sus miedos ocultos de que su persona amada se vaya y no esté más con él o lo deje solo. Sí, es como que cuando él no la tiene, es como que se llena de inseguridades, de pensamientos, porque ya el 9 de espadas, la luna me refuerza que por ahí no duerme, que tiene pensamientos de que la persona amada se le puede ir, pero se confunde, pero que se quede tranquilo, o sea, siempre y cuando él sabe bien las cosas que tiene que hacer, la justicia, las de bastos, sabe perfectamente las otras de copas, qué es lo que tiene el emperador, qué es lo que tiene que hacer para no perder su amor. Entonces, ¿qué es esto? Yo lo que veo son muchos miedos, o sea,
Estoy mirando las cartas, no voy a estirar hasta ahí, pero lo que veo son miedos a que esto no se realice, de no poder formar una familia, de que ella no esté cerca de él, de que por ahí se pueda sentir abandonado por momentos. No, 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 no. Eso es lo que él siente. Yo no creo que esto sea realidad. Obviamente hay que obrar en consecuencia para que esto no pase. Por último, ya llevamos más de una hora. Qué bueno. Vamos, y todavía me falta el consejo de los oráculos. Vamos a hacer una tiradita así para tipo la semana. 3 de oros, 10 de bastos. Yo creo que dije que ya Demet se le acaba las vacaciones, ¿no? O sea que va a empezar a trabajar de vuelta en breve. Esto acaba, perdón. Bueno. A ver. Puede ser que esté en una asociación, vuelvo a repetir, ya le salió otra vez, una asociación que por ahí, que no creo que sea el nuevo lugar que abrió ella, nada que ver. Si hay debe tener varias, hay una asociación que la está un poco agobiando. Se lo está callando, pero yo creo que eso en algún momento se va a terminar. Igualmente también las vacaciones se le van a terminar. Acá hay un cambio, va a ser un cambio ella, duro, o sea, pero ¿qué le va a representar este cambio? Conseguir lo que ella quiere y estar con quien ella ama. Este cambio por ahí le resulte duro, pero es necesario. Bueno, acá hay elecciones personales, hay muchas, sobre todo con muchas creencias personales, mucha firmeza, ¿no? Pero también me refuerza sacerdotes, los enamorados, la templanza, como una unión, una aprobación de una unión. A ver, puede ser matrimonio, boda, saquemos esa palabra porque todo el mundo quiere que se casen o no. Hoy la gente se casa o no se casa, pero es una unión, punto. Puede ser matrimonio, sí. Puede ser un matrimonio de amantes, sí. Pero es con la aprobación de sus seres queridos y de la gente, o sea, de su gente cercana y obviamente después de la gente que lo quiere, ¿no? Es una relación que va a traer paz, madurez, o sea, es un amor que va a durar. Y todas las decisiones que se vayan a tomar, se van a tomar tranquilo, a todos los niveles, o sea, tranqui. Digamos, este es un amor secreto, sí, yo creo que se va a concretar. Por ahora hay que seguir esperando, pero todo indica lo mismo, ya lo indicó en la tirada de ella. Vamos a ver la de él, que sale. La fuerza, la estrella, lindas cartas. El 3 de bastos. El mundo. Bueno, acá me sigue diciendo que va a haber muchos viajes y movimientos para él, y éxito también. El 2 de copas, el 7 de bastos, perdón, y el colgado. Así, a un simple vista, sí, va a viajar, sin hablar de amor, ¿no? Va a viajar, va a ir por varios lugares, va a tener éxito, pero en algunas cosas todavía va a tener que esperar. En algunas cosas que por ahí él quiere que se destrabe, todavía tiene que esperar un tiempo más. Pongámosle, o sea, no sé qué puede llegar a ser, pongámosle que sea el turco que se destrabe, sí, es como salió hoy. Eso probablemente sea vendido, pero bueno, hasta que se estrene y se hagan todas las negociaciones va a haber que esperar un tiempo. No digo que sea eso, pueden ser otras cosas también. Pero bueno, acá también hablemos un poquito, hay ilusión, hay pasión, hay éxito, hay inspiración. Puede que las cosas cuesten un poco al principio, pero después es como que todo va a ir sobre ruedas. Es un buen momento para conseguir lo que él realmente desea. ¿Hay muchos proyectos a futuro acá? Sí. Hay ilusiones que se van a materializar en un futuro también. Es como un futuro feliz.
la persona sí está enamorada y hay, bueno, hay una cita que se va a concretar, acá, una cita entre ellos que se va a concretar, que va a estar muy bien. Y acá hay que llegar a acuerdos entre ellos dos. Acá me vuelve a reforzar un poquito el tema de la unión también, pero hay que llegar a acuerdos entre los dos. Aquí y acá, por momentos, él va a tener que ceder. En estas dos últimas cartas me habla. Saber ceder y no ser terco. Y por ahí hay que parar un poquito a ver qué pasa. Tal vez también, si es un tema laboral o un tema de un viaje, también por ahí tendría que parar a ver qué pasa. No mandarse de cabeza, ser terco, cabezón, lo quiero hacer. No. Éxito va a haber, pero por ahí tendría que detenerse y ver un poquito antes a ver qué pasa. Lo mismo en el tema del amor. Tienen que hablar y tienen que llegar a un consenso. Ninguno de los dos tiene que ser terco. Esta es la tirada de él, pero habla también de ella. Y en una pareja sabemos que es de a dos, entonces entre los dos tiene que haber un consenso para llegar a un acuerdo y no ponerse cada uno en una postura rígida y dura que no puedan llegar a ningún lugar. Pero las dos tiradas me refuerzan, como que hay, no las dos, como las 3, 4, 5 que hay, por lo menos hay un proyecto de unión, un proyecto, hay proyectos entre los dos, sí. Vuelvo a repetir, solamente ellos sabrán, o sea, depende de lo que cada uno haga, es el resultado que se obtiene, ¿no? Yo le pongo fichas, por supuesto que sí. Vamos a sacar la voz del ser para ellos. Bueno, un consejo para Annette. Un consejo para Jan. Me quedé pensando en la carta de la Lenormand cuando dije la mudanza. Eso generalmente es una noticia que llega a la casa, o sea, hablando. Pero a mí me salió mudanza, no sé por qué. Porque ahora me quedé pensando en la combinación. Por algo habrá salido. Y hay muchas cosas que me lo refuerzan en las tiradas. Así ni bien abrió. Hay muchas cosas. ¿Y por qué se me puso eso en la cabeza en ese momento? No lo sé. O sea, libertad le sale a ella y a él soltar. Bueno, vamos a ver. 51. Bueno, dice a ella, libérate de tus limitaciones. Deja eso que no te hace feliz. Libérate del peso asociado a las apariencias, la opinión de los demás, los miedos, etc. Y permítete ser tú, plenamente libre, auténtico y feliz. Bueno, es lo que siempre decimos, que ella le pesa mucho lo que dirán, la opinión de los demás y todo eso. Es más largo, pero en realidad el resumen es este. Y a él le sale soltar. El pasado está.
Si continúas dándoles vueltas, no permites la entrada de lo nuevo. Ábrete lo nuevo. La vida tiene mejores planes para ti de lo que tú mismo podrías imaginar. Suelta esa idea o ese proyecto. Tal vez está aferrado a algo obsesivamente, porque acá dice, suelta ese pensamiento obsesivo, ríndete y deja de controlar. Deja de tratar de tener razón y permite el proceso. Suelta tus expectativas y acepta lo que es. A lo que te resistes, persiste y lo que aceptas te transforma. Tal vez sea que tenga que soltar algo de lo que esté haciendo en este momento, como bien lo dicen las cartas, o mínimamente cambiarlo, o sea, no aferrarse a ciertas cosas que por ahí él se aferra. Sí, él es un poco obsesivo a veces, pero a veces no hace falta darlo por finalizado eso, sino se puede transformar. Ese es el mensaje de la voz del ser, que siempre es muy acertado. Ya les expliqué que son mensajes canalizados y a mí me gusta mucho, la verdad. Así que, chicas, creo que por hoy ya está. El lunes haré la de Demet y bueno, iremos viendo. Les mando un beso grande.